¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Buenos días, Costa Rica. Buenos días, su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, lunes 17 de febrero del 2025. Bienvenido a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. El agradecimiento a nuestro compañero Andy Torres en cabina, a José Domínguez allá en Goicoechea, que sigue recuperándose de su vista. Y también un saludo a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Hoy vamos a hablar de salud. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir el tema de vascular periférico en una primera parte y luego con el tema de la tiroides. Así que vamos a iniciar dándole la bienvenida a la doctora Adriana González. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, don Marlon, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, para servirles parte de nuestro objetivo este programa, que todos nuestros oyentes que nos ven a lo largo y ancho del país puedan tener la posibilidad a través de estos programas conocer un poquito de esas enfermedades que no nos gusta hablar, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de vascular periférico, ya se nos viene a la mente, vamos a ver, una serie de elementos donde circula nuestra sangre, ¿verdad? Y lógicamente ahí estamos hablando del cerebro, del corazón. Correcto, de hecho que muchas veces me ha pasado desde que decidí especializarme en vascular periférico hasta la actualidad, que me preguntan de qué es mi especialidad y cuando digo vascular periférico la mayoría de gente no sabe exactamente muy bien qué es, porque sí todos relacionan muy bien qué es el cardiovascular, pero no el vascular periférico. Y en palabras sencillas, yo lo que refiero es que es la plomería del cuerpo tanto lo que lleva el oxígeno, que tiene sus problemas, como el retorno de la sangre hacia el corazón, que también tiene sus problemas aparte. O sea, eso es como cuando entra toda el agua a la casa y circula por todo nuestro departamento, casa, y si se obstruye en algún momento ya viene la fuga, ya vienen los problemas, más o menos por ahí anda el tema para que nuestros oyentes conozcan, ¿verdad? Correcto, en sí la enfermedad arterial periférica se trata en la enfermedad que existe en los conductos que están entre el corazón y la parte final o meta donde va a llegar la sangre, o sea, nuestros dedos del pie, dedos de la mano, órganos distales como el cerebro, el riñón, como esa sangre arterial es la que lleva el oxígeno, los nutrientes. Cuando estos conductos están enfermos por diferentes causas, factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, el fumado, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, lo que hace es una inflamación crónica de estos tubos que genera un cierre o un estrechamiento de los tubos y como consecuencia, pues reduce la cantidad de oxígeno y la cantidad de nutrientes que va a llegar a los tejidos finales, que se puede manifestar como un dolor al caminar cuando nuestros músculos ocupan un poco más de oxígeno, hacemos ejercicio, se puede manifestar como eventos cerebrovasculares a nivel de cerebro, se puede manifestar también como necrosis o lesiones en los pies, ¿verdad? Después de que la sangre ha llegado hasta su punto final a dejar los nutrientes y el oxígeno, este tiene que devolverse de vuelta al corazón para que en conjunto con los pulmones pues vuelvan a oxigenarla y vuelva otra vez a hacer su recorrido. Y desde el punto final donde llega la sangre a la vuelta al corazón, que es el drenaje, pues también tenemos ciertas complicaciones porque por lo menos en los miembros inferiores esa sangre va en contra de la gravedad. Así que hay muchos factores que propician que eso no funcione y pues la sangre se nos quede o no tenga una adecuada circulación y vienen ya los problemas venosos, dolores, hormigueo, pesantez y demás. Que mucha gente lo ve y piensa que es enfermedad arterial, pero son situaciones y terrenos muy diferentes. Igual que muchas enfermedades, doctora, este tipo de enfermedades, vamos a ver, son silenciosas, que llamamos.
no dan Pues, señas y cuando viene, no sé, porque me hablas de cabeza, de riñones, esta del es corazón. por lo menos la enfermedad arterial crónica es una enfermedad que se va instaurando muy lentamente. Para llegar a ser un paciente de vascular periférico, yo siempre les digo, tienen que ganárselo a pulso, porque el cuerpo es tan inteligente que se va adaptando inclusive a la falta de oxígeno y a la falta de nutrientes. Las personas que tienen esta enfermedad a nivel de miembros inferiores, uno puede ir notando que no producen vello, porque el cuerpo no gasta nutrientes en hacer pelitos, sino que lo mantiene para conservar la piel. También hay personas que son tan sedentarias que nunca llegan a sentir dolor y debutan ya con un caso crítico como una necrosis de un dedo. Entonces, en cierta forma puede llegar a ser silencioso. En algunas personas que sí son más activas, pueden irlo notando como que a los 500 metros sienten un dolor importantísimo en los grupos musculares, ya sea la pantorrilla, los muslos o los glúteos, que con solo el hecho de descansar se elimina completamente el dolor, vuelven a caminar y ven que igual a los 500 metros vuelve nuevamente a instaurarse este dolor. Y eso, si la enfermedad avanza, pues cada vez va a ser a menos distancia que siente ese dolor hasta que puede llegar a tener un dolor en reposo. Sin embargo, como le comentaba, el cuerpo es tan inteligente que cuando siente este dolor, el cerebro envía impulsos, envía mensajes para que el mismo cuerpo genere nuevos vasos sanguíneos, que no son de la misma calidad con los que nacemos, pero sí ayudan por lo menos a ir estancando la enfermedad o inclusive mejorando. Algo importante, vamos a ver, el tema de las varices, ¿eso es otro tema totalmente diferente o es parte de las mismas consecuencias de obstrucción de esas venas? Es un tema completamente aparte. Ese es del segmento de la sangre que se devuelve desde las extremidades y desde algunos órganos de vuelta al corazón. Ese es como el drenaje, es diferente. Ahí incluyen otros factores de riesgo y esa enfermedad sí es muchísimo más común, inclusive está aún subvalorada porque es un dolor diferente y características muy diferentes y muchas personas que lo tienen normalizan inclusive ese dolor, entonces muchos no consultan por ello. Pero sí, eso es un tema muy aparte. Vamos a poner ejemplo la tubería. En Ujú. determinado momento esa tubería se taquea, se tiende a explotar porque ya no soportó la presión. Ahí viene ya el tema de cirugía o de operación para sustituir esa tubería que ya se dañó. Así más o menos funcionaría. Correcto. En sí la enfermedad arterial, que sería la tubería que lleva el flujo sanguíneo con oxígeno y demás, eh, hay diferentes modalidades para tratarlo. Mientras el paciente se mantenga con un dolor claudicante a cierta distancia, o sea, cuando sean 500, 400 metros, se recomienda mucho el tratamiento médico, tratamiento con estatinas que ayudan a estabilizar esa placa que está obstruyendo, inclusive algunas han demostrado cierta reducción del tamaño de ese sarro, por así decir, que se forma en la tubería. También el uso de aspirina o antiagregantes plaquetarios para evitar formación de trombos en caso de que se rompan estas placas, ¿verdad? Cuando ya el paciente presenta dolor en reposo, o sea, que aunque no camine, siempre tiene dolor, que interrumpe su sueño, que interrumpe su calidad de vida, o inclusive asocia alguna lesión en algún dedo, ahí ya es importante hacer una intervención quirúrgica. Gracias a los avances tecnológicos, actualmente se pueden hacer intervenciones sin heridas, lo que es las cirugías percutáneas, conocidos comúnmente como cateterismos o arteriografías, en el cual podemos ingresar desde la misma pierna o algún otro sitio más remoto, como la pierna contralateral o un brazo. Y eso procede bajo fluoroscopía o rayos X. Se navega por medio de guías y catéteres hasta el sitio donde está la lesión. Y si se logra pasar la lesión, ya hay diferentes técnicas como resección de la placa, colocar stents, baloneo de las lesiones para abrir nuevamente el camino y la sangre siga su flujo. Cuando usted me habla de necrosis, ya es cuando ese dedo, bueno, generalmente que pierde sensibilidad y ya hay que cortarlo.
Por ahí no lo La he visto más. necrosis básicamente significa muerte del tejido. Usted puede ver primero que torna a azulado, que es cuando está sufriendo el tejido, y ese tejido eventualmente se seca y se pone negro. Eso se momifica y queda un dedito sequito. En el mejor de los casos se limita y se puede dar un manejo conservador si es una lesión muy pequeña, pero cuando incluye ya un dedo, dos dedos o parte más grande del pie, aunque logremos llevar nuevamente flujo hacia el pie, es necesario removerlo quirúrgicamente. En sí, estas intervenciones arteriales lo que nos ayudan es a que sea la amputación de uno, dos, un par de dedos versus una amputación mayor, ya sea por debajo o por encima de la rodilla, que nos ayuda a conservar. En sí, el vascular periférico trata siempre de conservar la mayor parte del pie, ¿verdad? Esta enfermedad, lastimosamente, no es que se elimina, sino que se va tratando de tal forma que se abre el flujo sanguíneo para eliminar la parte que se ha lesionado o está sufriendo y pueda lograr una adecuada cicatrización, siempre y cuando el paciente también debe comprometerse a hacer cambios estrictos en su salud, ¿verdad? Dejar de fumar inmediatamente si es que fuma, controles óptimos de la presión, de la diabetes. Si tiene enfermedad renal crónica, pues aquí en Costa Rica el plan, digamos, o el manejo de los pacientes con enfermedad renal es excelentísimo. Se les da terapia de reemplazo, inclusive a nivel de trasplante renal. En eso estamos muy bien. Sin embargo, pues el riñón es uno de los que cuando se dañan impacta aún más la enfermedad arterial. Desgraciadamente, todas estas enfermedades crónicas, el colesterol, la tiroides, las enfermedades reumáticas, diabetes, hipertensión, tabaco, afectan todos el mismo órgano que es el vaso sanguíneo. Y todos los órganos necesitan la sangre que viaja por los vasos sanguíneos para seguir trabajando. Por eso la misma enfermedad que se presenta a nivel de corazón, que son los infartos, el dolor y demás, nos sucede en las diferentes partes del cuerpo, pero en diferentes manifestaciones, como eventos cerebrovasculares, cuando tenemos la enfermedad carotidia, como lesión renal, como necrosis, dolor. En el tema del riñón es el que purifica nuestra sangre. Entonces lo que me quiere decir es que esos conductos se dañaron y ya el riñón no hace la función normal. Correcto. Pregunto, en el tema del riñón, y que es el órgano que prácticamente es como el carburador nuestro en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos limpia. Al dañarse esos conductos, llega un momento en que el riñón deja de funcionar y se paraliza nuestro organismo, o es reemplazable o es regenerativo ese órgano tan importante. Bueno, todos son Desgraciadamente, importantes, ¿verdad? sí. El riñón tiene cierta capacidad de hipertrofiarse y reemplazar en caso de que sea uno que sea dañado por una causa diferente, digamos, a esta. Como esta es una enfermedad sistémica, no es que solo va a afectar un riñón o solo va a afectar el cerebro, sino que afecta todo el cuerpo. Cuando se ha dañado, no es que mejore. Uno puede, con tratamiento y mejorando sus enfermedades crónicas, hacerle o darle menos trabajo al riñón para que él compense un poco. Pero una vez que se ha dañado, desgraciadamente no se puede hacer más. Por eso la enfermedad renal se divide en diferentes etapas en las cuales la etapa 5 es una etapa en la cual usted ya requiere un trasplante renal. Según las guías, inclusive de accesos vasculares, un paciente que está en una etapa 4 de enfermedad renal se debe ir buscando ya métodos como una fístula arteriovenosa para realizar las diálisis, que es hacer el trabajo del riñón por medio de una máquina para que cuando llegue la etapa 5 ya, o evitar que llegue la etapa 5, se pueda hacer el trasplante renal. Y vamos a ver, como cualquier tubería, volvemos al ejemplo suyo, ¿cuál sería la manera más práctica, aparte de hacer ejercicio y comer sano, lubricar nuestro cuerpo con agua? Prácticamente, el agua es el que te limpia, el que te ayuda, el que te hace circular para tener en movimiento prácticamente todos nuestros órganos, doctora.
Bueno, el agua es muy importante. Esto, si la pregunta va enfocada, ¿cómo podemos hacer para no sufrir esta enfermedad? Eso es algo que debe ser desde muy temprana edad. Desgraciadamente, actualmente vemos hasta personas jóvenes que tienen eventos cardiovasculares, ¿verdad? Requiere una dieta saludable, eh, un ejercicio moderado. No es que todos debemos ser maratonistas ni demás, pero sí un ejercicio cardiovascular que nos aumente nuestros requerimientos de oxígeno, que caminemos y no es que vayamos hablando, sino que en verdad sentamos un esfuerzo. Desgraciadamente hay muchas cuestiones sociales, como por ejemplo la mala dieta que viene heredándose desde que nuestros papás comían así, nosotros comemos así. Nuestra tradición es salir todos los domingos a ciertos restaurantes y todas estas comidas y el fumado también, que es algo terrible, impacta directamente al vaso sanguíneo. Entonces esas son las recomendaciones. Lo que usted me decía del agua es algo fundamental. En estadios iniciales de la enfermedad arterial periférica, hay estudios inclusive que dan como recomendación la toma de agua, porque en sí nuestro cuerpo, si tenemos problemas circulatorios y aparte de eso estamos con cierto nivel de deshidratación, pues la sangre siempre mantiene lo que uno llama homeostasis, que es como un estado que no es ni líquido ni es trombo, sino que es como viscoso. Y pues la sangre nos ayuda a mantener ese flujo constante. Entonces la toma de agua siempre es importantísima. Y Eh, el café no cuenta, que muchas veces me preguntan que si el café cuenta. Al contrario, porque el café tiene un efecto diurético, nos pone a orinar, entonces más bien nos tiende a deshidratar. Igual que el agua de pipa y todas, bueno, no sé, que al final tienen sustancias, bueno, y ni para qué estas bebidas, entre comillas, hidratantes, que a veces le preguntan a uno que te tomes X marca de suero porque estás deshidratado, y yo al final, ¿cómo vas a sustituir el agua? Lógicamente, ya, y nuestra agua también hay que tener cuidado porque y son tratadas con cloro y con bacterias, entonces al final uno no sabe ¿Qué tomar? eh, qué tomar, ¿verdad? Si te pegas al tubo o si vas al supermercado, pero yo creo que el agua, me parece que para nadie es un secreto que es el elemento más cómodo, ¿verdad? Más, Más más barato, natural, más barato y inclusive. más natural, ¿verdad? Y por ahí hay recetas de como cuando igual limpias tu organismo con algunas recetas o jugos naturales que ya vienen a hacer su efecto positivo. Pero bueno, igual, como vos decís, si el ser humano no camina, por decir, porque a veces confunden, yo tengo compañeros que caminan mucho en trabajo, se bajan, son agentes vendedores, pero dice, mira, es que yo me canso porque tengo que bajarme el carro 100 veces y subir gradas y bajar. Bueno, digamos que el ejercicio ese, estás poniendo en movimiento el corazón, pero he oído a gente que esa no es, o sea, no estás concentrado para que tu organismo se adapte a esos 10 15 minutos que sacas por día, no como dice usted, no ir a caminar 7 kilómetros que hace mucha gente, y con solo darle vueltas a una plaza, no sé, 10 minutos, ya con eso activas las arterias y el corazón. Correcto, y muchas veces eso es cierto, la gente, yo siempre les pregunto sobre la profesión y el grado de ejercicio que hacen, porque muchos piensan que porque andan bajándose y subiéndose del camión o porque están muy activos atendiendo gente, es un ejercicio, eso es mantenerse en movimiento, pero eso no es un ejercicio cardiovascular efectivo. Y, y a nivel, digamos, vamos a entrar en el tema de alimenticio. Yo sé que los medicamentos, doctora, quieras o no, porque ahí hay una gran controversia, ¿verdad? Ya yo no entro en temas de polémica porque he tenido la oportunidad de entrevistar a colegas como usted y en otros campos que vamos a ver, sustituyen el tema de la macrobiótica y el tema que mejor usen todo natural, pero si tenés una enfermedad grave, que por más natural que sea el elemento, y ahí ya entramos en otra discusión, y no quiero entrar en polémica, pues ustedes son profesionales
y si a alguien le recetan una pastilla para orinar, digamos, para dar ese efecto, ¿verdad? Ese clic como lo hace el café, ¿verdad? Que son diuréticos que nuestro organismo se activa. Bueno, y si así entramos en el tema del licor, que la cerveza, ¿verdad? Porque los fiesteros también toman cerveza y inmediatamente al baño, ¿verdad? Entonces, hay un tema ahí como, vamos a ver, que vuelvo a lo mismo, es hidratarse sanamente y es consumir algunos medicamentos químicos que también te van a ayudar. Sí, en lo personal, por lo menos a mí me gusta abordar al paciente de la forma más, con menos tratamiento posible o el menos necesario posible. Yo no les niego ni les discuto cuando quieren utilizar algún medicamento macrobiótico siempre y cuando utilicen también el tratamiento médico. Hay muchos pacientes, y esta es otra pandemia que viene desde hace muchos años en Costa Rica y a nivel mundial, que es la obesidad. Y muchos de estos factores de riesgo, la resistencia a la insulina que nos puede ir generando una diabetes, la hipertensión arterial y demás, pueden estar asociados al nivel de obesidad que tenga el paciente. Y toman tal vez una o dos pastillas para la presión, se toman otras pastillas para la diabetes, inclusive ya están dependiendo un poco más de insulina. Y yo les digo claramente, usted puede tal vez no quitarse esas enfermedades de su lista de enfermedad, pero puede ser un hipertenso que solo toma un medicamento o que controla la presión a puro ejercicio, con solo bajar de peso. Eso es importantísimo. Yo siempre los enfoco a tratar de tomar la menor cantidad posible necesaria. Solo que muchas personas, o la mayoría de personas, o por lo menos el tico, somos vagabundos, no queremos sacar el rato para hacer ejercicio, estamos muy cansados, es muy insegura la calle, también me han dicho. Entonces están tomándose hasta 5 pastillas de la diabetes, 3 pastillas de la presión y apenas es que están controlados porque todo el trabajo se lo dejan a medicamentos, cuando es el organismo que está como pidiendo ayuda, ¿verdad? Es lo que hablábamos de mejorar las comorbilidades para ayudarle al riñón a poder hacer su trabajo, ¿verdad? Con el poquito que le queda. Igualmente debemos ponérsela fácil a los medicamentos. Hay personas inclusive que logran bajar de peso y ya no requieren más tratamiento de la presión o solamente pasan a tratamientos orales de la diabetes. Pero sí depende, esto depende muchísimo, muchísimo del compromiso del paciente. ¿Cómo está la estadística en el tema? Bueno, yo sé que, vamos a ver, nuestra sociedad ha cambiado mucho y uno se preocupa porque nuestra juventud de tan corta edad, ¿verdad? Ya 20, 18, con diabetes, con hipertensión, o sea, y niños de 12, de 10 años que están apenas de desarrollo obesos, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de población? O no sé si que se van a morir antes porque ya el organismo se ha adaptado a un nivel de vida, doctora, de consumismo, de facilidad, y ahora estos benditos celulares vinieron a dar el golpe mortal con el sedentarismo, ¿verdad? Que casi prácticamente todo lo hacemos desde aquí. Correcto. Correcto, Y eso, bueno, según recuerdo, inclusive a nivel de político, hace un tiempo querían instaurar meriendas saludables en las escuelas, si no me equivoco, ¿verdad? Dejar de vender este tipo de alimentos. Sin embargo, eso cuesta mucho, ¿verdad? Enseñar a la gente a comer. Inclusive uno como médico muchas veces eh, intenta hacer alguna dieta y demás, pero realmente nosotros no llevamos una educación formal con dietas. Para eso están los nutricionistas. Y desgraciadamente no todos tienen la posibilidad de ir a un nutricionista que te adapte una dieta, que se adapte a su tipo de trabajo, así es un deportista de alto rendimiento y depende más de los recursos que tengamos todos. Sin embargo, en otros países, como Alemania, por ejemplo, usted va y usted no encuentra refrescos tan artificiales. Ellos son muy de cosas naturales. Entonces usted va al supermercado y ve refrescos de naranja o de manzana sin preservantes, ¿verdad?
Entonces es como algo que se debe cambiar desde la raíz. Eh, Usos de grasas, de aceites vegetales, margarinas, eso es terrible. Sí, y nos han vendido ahora que hay un montón de productos light. Un día estuve en una entrevista a alguien diciendo que nuestro cerebro detecta el azúcar, ¿verdad? Y activa la hormona de la insulina. Y dice que estos refrescos light, ¿verdad? No los detecta, porque ya vienen sin azúcar, entre comillas, pero son más dañinos, más bien. O sea, Sí, usted está bastante entonces, actualizado con eso. En efecto, lo que se buscaba con estos sustitutos del azúcar era que uno tuviese la sensación de que está dulce, pero que a nivel intestinal no se absorbiera, ¿verdad? Entonces no tuviésemos estos picos de glucosa y consecuentemente picos de insulina. Sin embargo, el cerebro es tan inteligente, vuelvo a lo mismo, que sensa desde la lengua el dulce y manda previamente el pico de insulina, aunque no estemos consumiendo azúcar. Entonces, al final del día es mejor echarle un sobrecito de azúcar o medio sobrecito de azúcar que utilizar estos sustitutos, porque entonces solo se va a liberar la cantidad de insulina del azúcar que usted está consumiendo. Y si es posible, no consumir azúcar, porque ya nosotros consumimos azúcar en el arroz, en el pinto y demás. O sea, ya nosotros hacemos nuestro pico de insulina sin consumir azúcares. Pero sí, entonces al final estos light, que muchas veces hasta la gente se excede de consumirlo pensando que es libre y no bajo, ¿verdad? En calorías. muy bien, doctora. Bueno, por ser la primera vez con usted, pues el tema sí es demasiado amplio, ¿verdad? Yo creo que hoy conocimos un poquito de nuestro sistema de tubería en el organismo, que debemos cuidarlo, ¿verdad? Y ponerle atención porque, eh, como yo le decía, el tema del vascular periférico, la gente solo piensa en el corazón, ¿verdad? Que es donde sale, digamos, el acueducto que distribuye todo ese La sistema bomba. de la bomba principal, ¿verdad? Pero si estamos mal en las tuberías, hay que empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Por el mismo tema, lo que no se mueve se apelota, ¿verdad? Entonces, Correcto. Y en otro y momento inclusive se puede hablar del otro sistema, que es el de drenaje, que también lleva sus consecuencias. sí, ¿no? Y también a nivel ya como para ir finalizando, a nivel de frutas, ¿qué es lo más? Vamos a ver, yo sé que todas las frutas tienen sus propiedades, pero ¿hay alguna fruta en específico que nos puede ayudar a destaquear ese sistema arterial, doctora? Bueno, desgraciadamente yo creo que no hay nada que lo destaque una vez que está destaqueado, ¿verdad? Sin embargo, las frutas que tienen bastantes antioxidantes, vitamina C, lo que son las berries, ¿verdad? Arándanos, moras, fresas, todos esos son antioxidantes y nos ayudan no solamente con la enfermedad arterial periférica, sino también con nuestra piel, los tejidos y demás. La vitamina C es importante para lo que es la fuerza de lo que es el colágeno y un buen colágeno, pues es como el pegamento con lo que unen todos los bloques en una casa, ¿verdad? Si usted no tiene bien esa pega, la casa se desmorona, aunque usted utilice el mejor bloque que hay. Entonces, principalmente esa es una buena alimentación, pero cualquier fruta, inclusive frutas que tengan mucha fibra, la manzana con la cáscara, ¿verdad? La naranja con la estopa, todo eso nos ayuda con fibra, nos mejora el estado digestivo y al no tener que pujar, pues también nos ayuda con la parte venosa, ¿verdad? Las hemorroides, la enfermedad venosa periférica. Entonces, al final del día, cualquier fruta nos ayuda mientras no le echemos helado, ni lo hagamos en fresco y nos comamos la sandía entera, ¿verdad? Porque inclusive muchos dicen, no, yo estoy muy bien y yo como mucha fruta, pero también hasta la fruta al final del día es glucosa, es azúcar. Tenemos hasta que hacer nuestras porciones. Muy bien, la doctora Adriana González Vargas compartió esta primera entrevista. Esperamos que sean muchas, doctora, por su conocimiento. ¿Dónde la localiza la gente? En el teléfono, del horario, y bueno, veo que también opera
en caso ya de una enfermedad extrema que ya hay que entrar ahí en cirugía. Sí, yo tengo consultorio en Tibás, en el puro centro de Tibás, frente al Ministerio de Salud. El teléfono es el 2240-8020. Actualmente estoy trabajando también en la clínica San Rafael en San Ramón. También doy consulta en Turrialba, en la clínica Arias y Soto. Actualmente no manejo los teléfonos de esas dos clínicas, pero ambas se pueden googlear y ahí se encuentran. Principalmente me mantengo en Tibás, estoy los lunes, los jueves y un sábado al mes. Y también voy a Turrialba un sábado al mes y en San Ramón estoy yendo 2 veces al mes con horarios un poco variados, ¿verdad? Dependiendo de la disponibilidad. A nivel privado, la principal consulta que tengo es de enfermedad venosa. También se ve enfermedad arterial, pero eso se ve más a nivel del Seguro Social. También estoy con el Seguro Social en el Hospital de Cartago. Y, y como usted dijo, si eventualmente algún paciente desea realizarse algún procedimiento quirúrgico, también lo realizo en Momentum Pinares. Muy bien, doctora, muchas gracias por el espacio hoy y compartir con usted este ratito y conocernos. Así que bienvenida en otra oportunidad y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que pase un bonito lunes, doctora. Bueno, Hasta luego. continuando con que le vaya bien. Continuando, ya tenemos al doctor Jorge Fallas hablando hoy también de otro tema muy importante que es el tema de la tiroides. Así que vamos a ver si ya don Jorge está conectado para incorporarlo a nuestro espacio para conversar hoy de esta glándula tan importante como es la tiroides y que también causa algunas enfermedades importantes en nuestro organismo. Así que apenas don Jorge me indica para conversar con él estos 30 minutos que nos quedan de espacio y conocer parte de todas las complicaciones y creo que él tiene algún nuevo método ahí para detectar la enfermedad, curarla. Así que ahí nada más espero que don Jorge esté con nosotros para conversar con él el día de hoy. Mientras tanto, recordarles que seguimos con el proyecto de nuestras paradas ecotecnológicas. Vamos para la Garita de la Juela, por dicha, ya esta semana logramos hacer un contacto el fin de semana, así que vamos a estar pronto allá en esa bonita comunidad, La Garita. Ya tenemos Atenas, La Garita, La Guásima, Barrio San José, así que nos hemos puesto las pilas en el tema de la construcción de paradas en Alajuela, que ya vamos alrededor de 12 paradas en todo el Cantón Central y lógicamente hay proyectos en San José. Creo que ya está don Jorge, ¿verdad? Buenos días, don Jorge. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Don Jorge Fallas, mucho gusto, don Jorge, para servirle. Gracias por este espacio y compartamos estos 30 minutos de algo tan importante como es la glándula de la tiroides, ¿verdad? Que poco se hablan, pero creo que es una de las glándulas más importantes en nuestro organismo, ¿verdad? Que al final ya trae repercusiones de salud importantes, ¿verdad? Así que bienvenido a su programa Contacto Comunal, don Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y saludar a todos los que nos escuchan en casa o en ruta, ¿no? Y sí, como usted lo menciona, pues la glándula tiroides en realidad regula prácticamente todas las funciones del cuerpo, ¿verdad? Desde la velocidad a la que late el corazón, la frecuencia de las deposiciones, la cantidad de veces que vamos al baño, la sensación de calor, de frío, regula el peso, la menstruación en mujeres, demasiadas cosas en las que interviene. En Costa Rica es muy frecuente, o vamos a, tal vez la pregunta sería diferente. ¿Hay síntomas que siente uno o es una enfermedad silenciosa y cuando se destapó ya causó el daño, doctor? Pues hay muchísimas enfermedades, ¿verdad?, relacionadas con la tiroides, no solo una.
Entonces, dependiendo de esa enfermedad, pues así serán los síntomas. Para nada más ejemplificar un poco, uno las divide en dos, ¿verdad? Enfermedades que son funcionales, o sea que la glándula no funciona bien, funciona menos o funciona más de la cuenta, que es lo que se le conoce como hipotiroidismo cuando funciona menos, hipertiroidismo cuando funciona más. Esas sí dan muchos síntomas, ¿verdad? Cuando alguien tiene o hipertiroidismo, ahí los síntomas pues son súper floridos, ¿verdad? Y de hecho es hasta una enfermedad como pivote con la que uno le puede enseñar a los estudiantes a reconocer cosas porque presenta muchísimos síntomas. Pero también existe el cáncer de tiroides y los nódulos no cancerígenos, en nódulos benignos también en la tiroides. Y tanto los nódulos como el cáncer presentan síntomas solo si ya están muy grandes. Los nódulos pueden medir 1, 2 o hasta 3 centímetros y el paciente no tener ni idea que los tiene porque es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Entonces presenta las dos posibilidades, o enfermedades que presentan muchísimos síntomas o bien enfermedades que no presentan ninguno. Por eso es lo importante de chequearse, ¿verdad? Yo tengo un compañero en San Ramón que tiene unas zapaterías y me recuerdo que hace como 5, no más, como 8 años, ya le entró un cáncer en la tiroides. De ver, ¿por qué está vivo? O sea, ¿es revertible eso, doctor? Pues también dependerá del tipo de cáncer. Comúnmente, porque es un poco más amplio, pero comúnmente para facilitar la descripción del cáncer, pues se clasifica en cuatro tipos, ¿verdad? El cáncer papilar, cáncer folicular, cáncer medular y cáncer anaplásico. Los dos primeros, el papilar y el folicular, pues son tipos que tienen un chance de curación altísimo. Es muy poca la gente que llega a morir o a tener una complicación seria relacionada con el cáncer papilar o folicular. Luego está el cáncer medular, que es como intermedio, ¿verdad? Hay un porcentaje de pacientes que tienen complicaciones serias o que inclusive pueden llegar a fallecer por este tipo de cáncer. Y totalmente al otro extremo está el cáncer anaplásico, que hoy por hoy, 2025 que estamos ya, sigue siendo el cáncer más mortal que existe en el ser humano. Prácticamente todos los pacientes fallecen de esta enfermedad cuando se les diagnostica en cuestión de meses. No hay terapia que haya logrado curar este cáncer. Afortunadamente, casi nunca es este el tipo de cáncer que se presenta en la tiroides, ¿verdad? De 100 cánceres, uno es anaplasia. Los otros 99 son folicular, papilar o medular, pero solo uno de esos 100 es anaplásico. Por dicha, porque hoy por hoy no le hemos podido ganar la batalla a los médicos, los cirujanos, endocrinólogos, nadie le ha podido ganar el cáncer anaplásico, ¿verdad? Es fatal totalmente su diagnóstico. Vamos a ver, el tema de las consecuencias de que se aloje o se desarrolle el cáncer tiene que ver con un tema hereditario, un tema de consumo de tabaco, o a raíz de que se deteriora esa glándula tan importante, doctor. Bueno, se ha estudiado muchísimo, ¿verdad? Investigando a ver qué es la vaina, qué es lo que pasa, por qué el cáncer. Y ha pasado tanto tiempo estudiándose esto que mientras más estudia, más bien más dudas hay, ¿verdad? Con el cáncer, porque se aprenden unas cosas, pero al aprenderse esas, resulta que hay otro montón que siguen, aparecen nuevas preguntas. Entonces, el cáncer de tiroides es multifactorial, no se puede achacar a una sola cosa. Y también depende del tipo de cáncer. Entonces, factor hereditario, como lo menciona, pues claro, hay un factor hereditario. Sí se ha visto que hay familias donde es mucho más común presentar nódulos o presentar cáncer. Entonces, sí hay un factor hereditario. Inclusive hay algunos síndromes que si el paciente lo tiene, de fijo va a tener cáncer, ¿verdad? Que se llama el síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Son raros esos síndromes, pero cuando un paciente lo tiene, prácticamente es mejor operarlo de niño, ¿verdad? Hay que operarlo de niño porque va a llegar adulto y definitivamente va a desarrollar el cáncer. Entonces es mejor operarlo antes de que desarrolle el cáncer. Muy parecido, por ejemplo, como tratando de hacer una metáfora de algo más que haya sonado más, como lo que hizo Angelina Jolie, ¿verdad? Que cuando tuvo su diagnóstico de tener una mutación específica,
decidió retirarse ambos senos porque la posibilidad de cáncer de mama era prácticamente 100% en algún momento. Bueno, eso puede ocurrir en algunos tipos muy, muy específicos donde el factor hereditario es fundamental. Pero la mayoría de cánceres de tiroides que se presentan comúnmente en pacientes que me llegan a la consulta, a mí y a todo el mundo, no tienen un factor hereditario tan fuerte. Se les llaman cáncer esporádicos, de que es, como quien dice, el salado fue ese nada más. No era que traía genes mutados, ni herencia de la mamá o el papá. Él fue el salado, que tuvo una mutación a lo largo de su vida y desarrolló el cáncer. Hay otros factores que pueden favorecer el desarrollo de esas mutaciones, por ejemplo, la radiación. ¿Verdad? A partir de Chernobyl, principalmente, y del accidente nuclear que hubo para esos años, se empezaron a documentar muchos pacientes, muchas personas que estuvieron expuestas, inclusive a distancia y años después de esa exposición, que empezaron a desarrollar cánceres. Y el que más se presentó, el más frecuentemente desarrollado por estas personas que sufrieron esa radiación, fue el de tiroides. Entonces también personas como los que toman las placas de rayos X, personas que pasan expuestas a TAC, porque son los encargados de tomarle las tomografías a los pacientes, tienen que protegerse el cuello con plomo, porque toda esta radiación está relacionada con más cáncer de tiroides. Y también se ha hablado de la dieta, ¿verdad? Principalmente el yodo. No tanto para el cáncer, aunque sí se ha visto relación, sino principalmente para la formación de nódulos benignos, que al fin y al cabo, pues bien, si bien es cierto no son cáncer, pues también son una enfermedad que debemos de prestarle atención si la tenemos, porque las consecuencias también pueden ser bastante problemáticas para la salud. Las personas que tienen consumos bajos o excesivamente altos en yodo tienen ese riesgo de producir nódulos. En el país, ya que usted menciona ya propiamente Costa Rica, pues esto se ha erradicado bastante porque la sal hoy en día en nuestro país, la sal que uno consume, que compra en el supermercado, viene con yodo. A ver, uno lo puede leer ahí, dice sal yodada. Y eso es bueno, porque eso disminuye mucho la posibilidad de que se le hagan esos bocios, ¿verdad? Los huechos que se decía grandes, esas tiroides gigantescas en el cuello. Ya eso prácticamente es más historia. Y eso venía mucho con los problemas nutricionales relacionados al yodo. Ya. Es operable, digamos, si la tiroides se puede operar, se puede quitar parte de la tiroides, o el tratamiento es otro tipo para poder eliminar esas células malignas que están ahí expandiéndose. Y otra pregunta, puede ser que alguien como mi compañero y amigo que hace 10 años, pues, lógicamente va frecuentemente al doctor para estarlo revisando, puede volver a renacer, se puede volver a tener cáncer en la tiroides o no, ya una vez erradicado, pues, porque como usted lo acaba de decir, doctor, el tema del cáncer es bien complejo, porque ya, y se estudia y en cualquier momento ahí salen sorpresas a última hora, porque es una enfermedad un poco inquieta, digo yo, ¿verdad? Claro, bueno, te voy a responder primero la segunda. El cáncer de tiroides, una vez operado, porque prácticamente siempre el tratamiento del cáncer de tiroides es en el quirófano, existe el yodo radioactivo, otra vaina que se llama supresión de TSH, que es dar como una sobredosis de pastillas de la tiroides. Todo eso se puede usar en el cáncer, pero el tratamiento angular, el principal, el protagonista aquí del cáncer de tiroides es la cirugía. Y la extensión de la cirugía pues dependerá de la extensión de la enfermedad. Puede ser una cirugía pequeñita, una cirugía mediana o una cirugía verdaderamente grande, 6 horas en el quirófano. Todo dependerá del momento en el que se haga el diagnóstico. Una vez que uno opera al paciente y el patólogo, que es el especialista que analiza las biopsias, se siente en el microscopio a ver esa tiroides que quitamos, él nos va a dar información fundamental para tomar decisiones y para dar un pronóstico. Entonces, con este tipo de análisis de la biopsia al microscopio, el paciente se divide en 3.
alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo. Y ese riesgo quiere decir riesgo de que el cáncer vuelva. Porque sí, lamentablemente, como todo cáncer, tienen esta peculiaridad de que quiere el cáncer volver, ¿verdad? Pero hay características que se pueden ver en el microscopio que nos dan posibilidades. No es que yo diga, bueno, este de fijo vuelve, este de fijo no vuelve, no, pero son posibilidades para agrupar al paciente. Hay pacientes que tienen enfermedad muy avanzada, cuando se analiza la biopsia se encuentran otras características y podemos decir, este paciente tiene alto riesgo. En esos pacientes el chance de que el cáncer vuelva es altísimo, está por encima del 30% y hay que vigilarlo muy de cerca. O hay también pacientes que caen en el bajo riesgo. Normalmente esos pacientes solo se operan, de hecho no se les da ningún tipo de tratamiento adicional. Igualmente se tiene que dar una vigilancia, ¿verdad? Siempre seguimiento de ese paciente después de operado por al menos 10 años, porque el cáncer de tiroides, si bien es cierto, vuelve, cuando vuelve todavía hay chance de intentar curar, ¿verdad? No es un cáncer que vuelve y ya volvió, bueno, qué lástima, paliativo. No, no, el cáncer de tiroides casi siempre cuando vuelve todavía da tregua para que los médicos podamos hacer un segundo intento, una segunda cirugía, una segunda aplicación de yodo e intentar curarlo de nuevo, ¿verdad? Esa es una, digamos que una benevolencia que tiene el cáncer de tiroides, la mayoría de cáncer de tiroides, como el 90%, que dan chance de volver a tratar si el cáncer vuelve. Y la primera pregunta que me hacías es cómo se trata, ¿verdad? Ya te he venido respondiendo. Hay varias modalidades de tratamiento. Como más o menos el 90% de los cánceres de tiroides no tienen esa agresividad que dan chance de curar, se han ido cambiando algunos esquemas para ver otras posibilidades. Hoy en día en cáncer es así. Si nos vamos de nuevo al ejemplo de la comparación con el cáncer de mama, ¿verdad? Que lo menciono porque es un cáncer como muy común y que está en boca de todos. El cáncer de mama en el pasado ameritaba quitar el pezón, la areola, la totalidad de la glándula mamaria e inclusive el músculo pectoral, ¿verdad? Que es el músculo que se aloja debajo de la mama. Entonces, es mucho más notorio en hombres, por supuesto, porque no tenemos la glándula. Entonces, quedaba la mujer con una gran mutilación, sumamente deformado su pecho, porque no solo se le extirpaba el pezón y la glándula mamaria entera, sino que quedaba un músculo. Entonces quedaba verdaderamente un hueco ahí. Hoy en día ya eso no se hace. Simplemente se hace un manejo que se llama manejo de precisión. No hay que ser tan agresivo. No es como que uno tiene un tumor en el dedo y entonces se lo amputan en el brazo. Pero no. Ahora vamos al dedo. Eso sí, no podemos dejar nada de tumor. Entonces eso es lo que se hace ahora también en tiroides. Si la enfermedad es pequeña y está delimitada a un lado de la tiroides, se retira en la cirugía solo la mitad donde está el tumor. La mitad donde no hay tumor, pues se deja con el paciente, porque eso le permite disminuir el chance de complicaciones y en más o menos el 70% de los pacientes no tener que tomar ninguna pastilla, porque media tiroides resulta suficiente. Si el tumor más bien está un poco más grande, mide más de 3 centímetros, más de 4 centímetros, se sale de la tiroides a los músculos que están alrededor de esta glándula, pues más bien en ese caso hay que quitar la totalidad de la glándula, toda la tiroides, e inclusive algunas estructuras que estén vecinas. Si la enfermedad se propagó hacia el cuello, ¿verdad? La glándula tiroides está aquí en el centro del cuello, en la parte de adelante, justo por debajo de la manzana esta que tenemos los hombres más evidente. Las mujeres se podría decir que está pues en la base del cuello, en la cara anterior. La cirugía se hace ahí. Pero estos tumores tienen una gran avidez por irse por unos conductos que se llaman ductos linfáticos hacia unos pequeños órganos que hay por todo el cuerpo. Pero normalmente se va a los que están más cerca, es decir, a los que están en el cuello, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. Y en ese caso, pues ya hay que hacer una cirugía mucho más grande. Puede ser una cirugía entre 4 y 6 horas,
muy agresiva, con un chance de tener alguna lesión de alguna estructura mayor. Entonces, la extensión de la cirugía, pues la determina la extensión de la enfermedad. Esta enfermedad inclusive puede irse a pulmones, a hígado u otros órganos. Y en ese caso, pues lo que nos queda es tratar el cuello, que normalmente es donde el problema inicia. Ahora tratar el cuello, tratar los ganglios del cuello, quitar la tiroides y aplicar yodo radioactivo. Y este yodo se va a encargar de paliar, frenar la enfermedad que haya en órganos a distancia como pulmones e hígado, pero ahí el chance de curar ya se ve muy lejano. Ya, cuando la enfermedad se sale del cuello, ya el chance de curación es muy lejano. Probablemente lo que va a tocar es operar el cuello, dar ese tratamiento de yodo y vigilar al paciente, esperando que esta enfermedad se frene lo más posible y poderle dar al paciente una vida prolongada, con buena calidad, pero sabiendo que esa enfermedad está ahí, latente, y que llegará el momento en el que seguirá progresando. La bendita manzana esta que tenemos los hombres, eso es que como esto es como la protección, como el casco la función específicamente es proteger los órganos internos. En eso la glándula de la tiroides, más o menos la función. Y otra pregunta, ¿qué es? Vamos a ver, cuando toses mucho o cuando hablas ronco, vas perdiendo, es parte de los síntomas que ya se prenden las luces de emergencia, doctor, para decir, mira, aquí no hay algo bien. Bueno, porque aquí tengo una pregunta, que si el fumado viene a confundir, porque la gente que fuma ya es un tema de pulmones y otro tema de otro tipo de enfermedad, no tiene que ver relacionar una cosa con la otra, doctor. Bueno, lo primero, el, este cartílago, ¿verdad? Que se siente como si fuera un hueso que tenemos ahí. Eso es un cartílago, es fuerte, mantiene la estructura, pero no protege la tiroides. La tiroides está por fuera de ese cartílago, un poquito más abajo. Ese cartílago en sí, o ese conjunto de cartílagos, que son varios, que se articulan entre ellos para formar justamente como un escudo por delante, ¿verdad? Eso se llama la laringe, y es un órgano especializado más que todo en la fonación. Es decir, dentro de la laringe es donde están las cuerdas vocales y ahí es donde se produce la voz. Las cuerdas vocales vibran porque chocan la derecha contra la izquierda, hacen un corte en el flujo de aire y se produce la voz al resonar, ¿verdad? Al vibrar esas cuerdas vocales hace que resuene dentro de esa caja rígida que es justamente esta manzana, la laringe. eh, y ahí básicamente su función es esa. Y es tan dura porque por ahí pasa el aire que va para los pulmones cuando uno respira, tanto por la laringe como por la tráquea. Ambos son órganos cartilaginosos duros. Y eso lo que previene es que cualquier crecimiento de una masa no colapse la vía por donde pasa el aire, porque eso sería fatal. Si ese órgano fuera flácido, como lo es el esófago, cualquier crecimiento en el cuello lo obstruiría el flujo de aire y en cuestión de minutos, pues la persona que tenga ese problema moriría por no poder respirar. Estas estructuras, al ser tan rígidas, por más que crezca un tumor, lo que hacen es empujar, empujar, empujar el laringe, pero no la van a lograr colapsar, porque es sumamente fuerte y resiste la presión. Luego lo otro que me preguntaba sobre el fumado, ¿verdad? Y sobre la ronquera. Resulta que justo detrás de la glándula tiroides, de cada lado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ascienden dos nervios que vienen como desde la clavícula. Obviamente mucho más profundos, pero más o menos a la altura de la clavícula. Suben dos nervios, ¿verdad? Vienen de abajo hacia arriba, justo pasan detrás de la tiroides. Se llama el nervio laringe recurrente y lo que hacen es mover los músculos para que se produzca la voz. Son músculos muy pequeñitos que nada más mueven las cuerdas vocales.
Entonces, si estos nervios son atrapados por el tumor, si hay un tumor en la tiroides que crece y atrapa el nervio deja de funcionar apropiadamente. Por ende, las cuerdas vocales no se mueven bien, el paciente empieza a hablar ronco, empieza a tener cambios en la voz, empieza a hablar ronco, como pulgoso, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa fábula, y habla como así. Bueno, esa es la típica voz de un paciente con un nervio laríngeo recurrente, lesionado por el cáncer o aplastado por un nódulo que también puede ser benigno, pero que está creciendo justo a la par, entonces lo aplasta. En el caso del cáncer, pues no se puede corregir, porque más bien ese nervio, cuando operamos al paciente, hay que retirarlo junto con el tumor, porque no podemos dejar el nervio, por decirlo así, embarrado de tumor, ¿verdad? Estaríamos haciendo el tratamiento a medias. Luego el paciente tendrá que rehabilitarse con terapia de voz y muchos lleguen a tener una función bastante apropiada para generar voz. Y el paciente que tiene un nódulo benigno, que nada más está estripando la glándula, pues en ese, estripando el nervio, pues en ese caso, luego de la cirugía, liberando el nervio de esa presión, la voz vuelve a su normalidad. Y lo del fumado, pues sí, puede enredar, por decirlo así. El fumado crónico, la gente que pasa fume, pues genera irritación de las cuerdas vocales, porque nosotros tenemos el aparato aerodigestivo superior, la laringe, el esófago, la tráquea, diseñado para respirar aire ambiente, que lo que trae es 70% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otro pequeño porcentaje de otros gases ahí menores. No está diseñado para respirar ese montón de carbono y alquitrán y diferentes otros desechos que se producen de la combustión del tabaco o de otras drogas. Por ende, eso termina irritando. Yo creo que todos los que en algún momento han agarrado un cigarro, lo han prendido y lo han jalado por primera vez, les ha dado un ataque de tos terrible porque es una irritación y es un insulto, ¿verdad? Que le estamos haciendo al cuerpo muy violento. Prácticamente le estamos cambiando la materia prima para producir energía, que es el oxígeno, pero estamos cambiando por un veneno, porque es así. Al fin y al cabo, el tabaco no ha demostrado servir para nada más que para envenenar los órganos del cuerpo poco a poco. Entonces la laringe, que es el órgano que entra en contacto directo con el aspirado de humo, pues sufre las consecuencias y básicamente se irrita. Y al irritarse las cuerdas vocales, pues entonces la voz tampoco se produce apropiadamente porque la cuerda vocal está inflamada. Se mueve bien, pero está inflamada. Y ahí quiero hacer una salvedad. No todo paciente que empiece ronco es la tiroides. ¿Verdad? Un paciente que está ronco o disfónico, como decimos los médicos, pues tiene muchísimas causas. Puede ser reflujo, ¿verdad? El ácido del estómago sube y le quema un poco la garganta, puede ser reflujo. Puede ser un tumor, pero en la laringe, tumor en las cuerdas vocales que son muy comunes, algunos asociados al virus del papiloma humano, ¿verdad? El VPH, que se llaman papilomas en las cuerdas vocales. Pueden haber pólipos, los pólipos son pequeños tumores benignos que se forman más que todo por el uso excesivo de la voz, como en cantantes. Hay cantantes que han tenido que operar porque tienen pólipos y la voz les cambia y hay que operarlos para que puedan volver a cantar. Y también la tiroides, también puede ser la tiroides. Otro es el fumado. Entonces son muchas causas que causan ronquera. Y por supuesto que un paciente que fume, pues si está ronco, eso es lo primero que uno piensa, pero hay que descartar otras cosas, porque no todo el que fuma está ronco. Entonces, aunque sea tabaquista, en el momento en que aparezcan cambios en la voz, tiene que consultar porque podría tratarse de cualquiera de las otras causas que digo. Cáncer de tiroides, reflujo, tumores benignos de la laringe o tumores malignos de la laringe. También el fumado es un factor de riesgo para muchísimos cánceres distintos. Cáncer gástrico, cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de tráquea. O sea, infinidad, cáncer de colon. Y la lista se vuelve larguísima, ¿verdad? Cáncer de páncreas. Prácticamente el tabaco es como
De ahí, si usted quiere que le dé cáncer, vaya full, en resumen, ¿verdad? Mm. Y hablando del tema tiroides en la mujer, doctor, que bueno, hay que, porque bueno, eh, también son víctimas de esta enfermedad y cuáles son los síntomas, depresión, dolor, porque al final la glándula esa, según lo expliqué, es el que te da el equilibrio emocionalmente, nerviosismo, fatiga, ira, cólera, o sea, hasta ahí llega a tocar el tema de temperamento, tanto en hombre como mujer, ¿verdad? Pero no sé la estadística que dice, si son más hombres en tiroides o es equilibrado en el tema de la mujer. Bueno, para hablar así de género, sin duda es muchísimo más frecuente en mujeres. ¿Verdad? Son de las enfermedades que prácticamente es enfermedad de mujeres. Por supuesto que los hombres también tenemos glándula tiroides y también podemos tener cáncer de tiroides, también podemos tener nódulos, pero si agarramos 10 pacientes, 8 van a ser mujeres, 2 van a ser hombres. ¿Verdad? Entonces es mucho más frecuente en mujeres. Y pues sí, parte de las funciones de esta glándula es control también de factores emocionales. Pero eso se trata más que todo del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que no siempre están en relación con los nódulos y el cáncer. Yo siempre lo explico como, tratar de compararlo un poco como con un carro, ¿verdad? Yo puedo tener un carro precioso saliendo del lavacar, brillante, encerado, las llantas nuevas, los aros relucientes, pero lo llego a prender y el motor está malísimo, la caja cada que hace un cambio brinca el carro y en cualquier momento lo deja botado a uno, aunque parece que se ve lindísimo. Eso sería una enfermedad funcional. Vemos la glándula por ultrasonido, inclusive se puede ver normal, pero no está funcionando bien, ¿verdad? No está funcionando bien. Produce más hormona de la cuenta o menos hormona de la cuenta. Y esto solo se diagnostica con el examen en sangre, con la medición de niveles de hormonas en sangre. Y estas son las enfermedades de la tiroides que dan muchos síntomas. Por otro lado, están las enfermedades que casi no dan síntomas, pero que hay que ver la tiroides para encontrarlas, que son enfermedades estructurales, no tanto funcionales, sino estructurales de la glándula. En este caso, para encontrarlas, ahí sí hay que hacer un ultrasonido, porque los exámenes de sangre van a salir normales. Sería el ejemplo de un carro que usted lo prende y prende al toque, los cambios perfectos, todo el carro, usted va dentro del carro y usted va maravillado porque funciona perfecto. Pero si usted se baja y ve el carro, ese carro está lleno de abolladuras por todos lados, se le cayó la pintura, tiene 3 choques viejos. Entonces, ahí el carro funciona bien, pero estructuralmente está muy dañado. Entonces, para podernos dar cuenta de eso, pues tenemos que poner el ultrasonido de la tiroides y ver que efectivamente está lleno de nódulos, o está grande, o tiene un cáncer ahí alojado. Entonces, cuando la enfermedad es más funcional, hipertiroidismo o hipotiroidismo, pues sí hay muchos síntomas y entre esos emocionales. Por ejemplo, en el hipertiroidismo puede llegar al extremo de hasta psicosis, ¿verdad? El paciente se pone ansioso, no tolera bien el calor, todo le da calor, suda constantemente, las manos le tiemblan, o se le pone un papel en la mano y suena donde vibra el papel porque tiene un temblor fino en la punta de los dedos, muy nervioso, muy ansioso. Eso es cuando la glándula produce más hormona tiroidea de la que debería. Por otro lado, cuando produce más bien menos hormona de la que debería, pues cuando se llama hipotiroidismo, pues es todo lo contrario. Más bien el paciente, en vez de estar nervioso, ansioso y andar ahí como medio loco, pues anda totalmente apagado, poca energía, sin ánimo, deprimido, puede tener llanto espontáneo, demasiado lábil afectivamente, ¿verdad? Cualquier cosa lo apaga. Y si pasa mucho tiempo sin tratamiento,
inclusive puede desarrollar bradilalia y bradisiquia. Eso lo que quiere decir es, brady siempre quiere decir lento. Entonces, bradilalia es que habla lento. Yo he recibido pacientes en la consulta que andan en cámara lenta, hablan despacio. Y ya uno, desde que empieza a saludarlo, uno dice, ah, bueno, esto viene por hipotiroidismo. Pero sobre todo eso ocurre si pasa mucho tiempo sin tratarse, ¿verdad? Porque el tratamiento del hipotiroidismo afortunadamente es sencillo, es nada más sustituir, bueno, primero diagnosticarlo, sospecharlo, por supuesto, eso es lo más importante, pero ya una vez que uno lo sospecha, lo confirma por examen de laboratorio y se trata con una pastilla que es pues es una hormona tiroidea, pero recombinada. Entonces es una gemela hecha en laboratorio. Eh, ¿Qué más con esto? A ver, ya bueno, eso es la bradilalia, ¿verdad? Hablar lento. Y la bradisiquia, que también es un síntoma de hipotiroidismo profundo, de un hipotiroidismo que ya lleva su buen rato sin tratamiento. La bradisiquia es que piensan lento. Y efectivamente así es. Uno le pregunta algo al paciente y usted lo ve que se queda como en otras y al rato te responde. Muy raro, porque uno normalmente, si uno le pregunta algo a alguien, la respuesta es inmediata, ¿verdad? ¿Cómo le va, señor? ¿Usted dónde vive? Montetioca. Okay. Pero preguntas así, uno se las hace al paciente y uno ve como que tiene que pensar y ya después le dice, ah, Montetioca. Y uno, ok, este hipotiroidismo está bien pegado a lo que uno dice, ¿verdad? Buen rato de tenerlo sin tratamiento. Entonces son polos opuestos del hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Como les decía, el hipertiroidismo, el paciente anda ansioso, anda eufórico, pierde peso, se ponen flacos. En el hipotiroidismo, pues más bien andan depresivos, andan tristones, piensan lento, hablan lento, fatigados, poca energía y ganan peso. Entonces son polos opuestos, pero ambas son enfermedades que ocurren en la misma glándula, ¿verdad? Al ser una glándula que tiene tantas funciones, pues son muchos los síntomas que produce cuando funciona mal, ya sea para un lado o para el otro. Al final es una enfermedad crónica, doctor, digamos. Y también otra pregunta, ¿qué es bueno en el tema de frutas o verduras que le ayuden a mejorar? Pues lógicamente me imagino que existe el tratamiento químico, ¿verdad? Con pastillas que la vas a tener que ingerir de por vida, ¿no? Pues sí, esta enfermedad se vuelve crónica. Eso, pues no hay duda. Su gran mayoría, ¿verdad? Pero por dicho tiene tratamiento. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Para el hipotiroidismo lo que se necesita es tomar la hormona tiroidea. Ya que la glándula no la produce, pues entonces tiene que consumirla desde otro acceso. En ese caso es pues una pastilla que sustituya la hormona tiroidea, que se llama levotiroxina o Eutirox. Eh, en ese caso la enfermedad es crónica, porque no hay forma de hacer que la glándula despierte, por lo menos no hasta la fecha. Ahora estamos hablando del 2025 y hasta la fecha en ninguna parte del mundo se ha podido despertar la glándula. Ahora la glándula una vez que deja de funcionar, pues sigue sin funcionar. ¿Qué otra pregunta me hiciste? Parte natural, doctor, que me preguntan aquí, digamos, porque bueno, hay gente que está en contra de los medicamentos químicos y hay otra gente que dice, bueno, si puedo consumir algún alimento natural, por aquí me dicen que el jengibre, bueno, no sé si jengibre, bueno, ahora hay mucha planta medicinal y que hay de todo en esto, ¿verdad, doctor? ¿Sabe cómo está el Sí, tema del consumismo y de estas pirámides que se volvió un negocio, pero ya, y si tenés una enfermedad crónica no puedes jugar con tu salud, ¿verdad? Y te puede empeorar más bien la cosa. Pero ya, y aquí me dicen que si hay alguna fruta, alimento, hierba, té,
que llegue a complementar o a despertar esa glándula que ya se durmió. Ujú. Bueno, para complementarlo primero, sí, antes de pasar a este, que era la que faltaba, pues también puede ser que las enfermedades no sean crónicas, ¿verdad? El hipotiroidismo, cuando la glándula dejó de servir, la perdimos y chao. Pero puede ocurrir también que lo que el paciente tenga es algo que se llama tiroiditis, que eso más bien es una inflamación aguda o subaguda, o sea, rápida o semirápida de la glándula y puede ser autolimitada. Entonces, el paciente la glándula se inflama, dispara un montón de hormona en ese momento de inflamación, el paciente entra en el hipertiroidismo, que parece que se ponen locos, flacos, que no aguantan el calor, que les tiemblan las manos, que andan ansiosos, nerviosos, pueden andar con diarrea, con sangrados menstruales excesivos. Pero después, una vez que la glándula se empieza a desinflamar, más bien caen en el hipotiroidismo por la glándula fatigada y después quedan normal. Ese es un escenario, por ejemplo. Y el otro es que, eso es hablando de hipotiroidismo y tiroiditis, pero también el hipertiroidismo, dependiendo de cuál sea su causa, se puede tratar con unas pastillas durante unos meses, generalmente 6, y puede que la glándula se regule sola, ¿verdad? Porque este es el caso en el que la glándula más bien está produciendo más hormona de la cuenta. La está sirviendo excesivamente. No es que ya no sirve, sino que más bien produce más de la cuenta. Con unos tratamientos se puede regular y después se suspenden a ver qué pasa con la glándula. Y un buen porcentaje de pacientes queda con la glándula funcionando bien. Otros no y ocuparán un tratamiento más agresivo como la cirugía o el yodo radioactivo o la ablación por radiofrecuencia. Entonces están ambos panoramas, ¿verdad? Puede ser crónica o puede ser algo que se resuelva con el tiempo, con tratamiento parcial de un periodo. Para esto es fundamental que consulten, ¿verdad? Es imposible a veces, porque a mí a veces me escriben mensajes de WhatsApp, y es imposible por mensajes porque hay que hacer una historia clínica extensa, hay que examinar, hay que hacer un ultrasonido, hay que ver exámenes de sangre, porque todas las enfermedades de la tiroides pues se parecen un poco, ¿verdad? Esta tiroiditis al principio no hay forma de distinguirla del hipertiroidismo, porque es igual. La tiroiditis tiene una fase de hipertiroidismo. Entonces, si uno pesca la tiroiditis en ese momento, no puede saber que es una tiroiditis o un hipertiroidismo. Tiene que empezar el tratamiento y ver en un tiempo con exámenes de sangre. Y ya para pasar a lo de las comidas o Aquí un también. método natural, sí, dígame. No, pues ahora que me termine de hablar del tema alimenticio y comidas, aquí me escribe otro oyente, me recomendaron la acupuntura. Y ahora ya nos estamos metiendo agujas en el pescuezo, doctor. Entonces ya hay de todo en esto. Entonces yo no sé hasta qué punto la gente experimenta por todo lado para despertar o para reanimar esa glándula y ponerla a funcionar como se debe, ¿verdad? Entonces ahí usted lo acaba de decir. Busque un profesional para que realmente le den el punto, ¿verdad? Sí, puedo darle la alimentación y después toco ese tema de la acupuntura y terapias alternativas. Bueno, Uh-huh. la glándula no hay nada natural que la pueda despertar o que sustituya la pastilla esta de la hormona tiroidea. Porque si la glándula no sirve, hay que preguntarse para qué sirve, cuándo sirve. Básicamente lo que hace es producir una hormona. Esa hormona no está en ningún lado, porque esa hormona la producimos nosotros mismos. Entonces no la van a encontrar en una papaya, no la van a encontrar en un mango, no la van a encontrar en nada, porque esa es una hormona que el cuerpo humano produce apoyándose obviamente en materia prima, y la materia prima es el yodo. T3 y T4 son las hormonas que produce la levotiroxina, triyodotironina y tetrayodotironina. Vean que las dos dicen yodo porque una tiene 3 moléculas, otra tiene 4 moléculas. Entonces, al fin y al cabo, lo que hay que consumir es yodo, pero no hay que ir a buscar yodo, no hay que ir a comprar yodo, porque también a veces pueden encontrar venta de yodo, no hay que ir a suplementarse, porque ya la nutrición normal balanceada que consumimos en Costa Rica tiene las cantidades de yodo apropiadas. Si no fuera así, todo el mundo tendría problemas de tiroides. Entonces, no hay que suplementarse con nada adicional. Sí hay estrategias de salud, ¿verdad? De estilos de vida saludables que pueden ayudar a que la tiroides funcione mejor.
Por ejemplo, consumir las calorías apropiadas. Si consumimos suficientes calorías, entonces la tiroides puede producir T3 apropiadamente. Si mantenemos un déficit calórico muy estricto, o sea, mucho tiempo comiendo muy poco, eso puede hacer que la tiroides disminuya su producción de una hormona que se llama T3. ¿Ok? Lo otro es que no se recomienda hacer ayunos prolongados. Hay muchas dietas ahora, ¿verdad?, que se inventan de ayunos prolongados para perder peso. No suelen ser dietas saludables. La dieta más saludable es comer balanceado a lo largo del tiempo, cambiando totalmente el estilo de vida y el estilo de alimentación. No hacer esos cambios abruptos que por 2 meses no como nada, porque entonces sí pierden un montón de peso, pero a cambio de un montón de factores perjudiciales a su salud, entre eso la salud tiroidea. Los ayunos prolongados hacen que los niveles de T3 disminuyan y entonces eso hace que el cuerpo se enlentezca. Si hay menos T3, es como entrar en un hipotiroidismo, pero muy light, ¿verdad? Porque entonces se produce un poquito menos de hormona tiroidea y el cuerpo se vuelve más lento. Al no haber energía, el cuerpo lo interpreta como que estamos en una etapa de escasez. Pero el cuerpo humano tiene un montón de formas de interpretar lo que le ocurre. Él no va a pensar que, no, pero es que seguro este carajo quiere bajar de peso, entonces por eso no está comiendo, solo está comiendo una vez al día. Él lo que interpreta el cuerpo es que no hay comida, seguramente. Y al no haber comida, hay que preservar energía. Y por ende vamos a poner todo el cuerpo en un descanso. Y eso no le hace bien a la tiroides. ¿Sí? Hay que tener un consumo apropiado de proteínas, grasas y carbohidratos, controlando el exceso de azúcares. El azúcar en sangre excesivo, sobre todo si los niveles se pasan de 150, ahora siempre se dice que lo ideal es menos de 100, pero si se pasa de 150, el azúcar se pega a las proteínas. Entonces la proteína con un pedazo de azúcar guindando y eso hace que funcione inapropiadamente. Entonces la producción de hormona tiroidea también se vuelve inapropiada. Y alimentos que ayudan a la tiroides, por decirlo así, ya tendrían que buscar exactamente, ¿verdad?, cuáles alimentos, pero a grandes rasgos, mariscos, huevos y proteína animal, y también nueces, ¿verdad? Contienen selenio y contienen zinc. Entonces lo que hay que buscar es alimentos con zinc, alimentos con selenio, que más que todo son esos que le dije: mariscos, huevos, proteína animal y nueces. Y bueno, ya, y cambiando de pregunta, lo de la acupuntura y esto, pues son muchísimos, uno va a encontrar ahora muchísimas cosas. Bueno, estamos en la era de la información, uno con el teléfono encuentra lo que sea, desde desde la verdad más escrita en piedra, aunque en medicina eso casi no existe, ¿verdad? Entonces se dice que la medicina es una ciencia de verdades transitorias. Y quienes nos dedicamos a esto cada vez lo validamos más porque vemos como de un año para otro aparece algo nuevo que era mejor que lo de antes y hay que cambiar y hay que aprender y hay que ponerse al tanto porque no vamos a estar haciendo medicina del pasado. Pero también es cierto que uno puede encontrar en Internet total falsedades, o sea, falsedades absolutas. Respecto de la acupuntura, pues es una terapia que yo creo que respeto, tendría que decir que la respeto y considero que tendrá algún espacio. Sin embargo, nunca he escuchado ni revisado en literatura mundial, y ojo que yo paso en esta vaina, ¿verdad? Esto es lo que yo más trato, problemas de tiroides, que la acupuntura tenga un efecto que se haya validado de forma científica en la salud tiroidea. Tiene otros principios, como mejorar el estrés, dolores crónicos, pero es que aquí estamos hablando de que hay una glándula que está adentro del cuerpo que no está produciendo hormona. Entonces, lo sensato es darle la hormona que le está haciendo falta. Y si es cáncer, Claro. ¿y qué decir, verdad? No vamos a confiar en el tratamiento de un cáncer manteniendo la glándula dentro del cuerpo con el cáncer allá adentro. La terapia es sacarla.
Muy bien, doctor, ya se nos fue el tiempo, más bien, muchas gracias por el ratito. ¿Lo encuentran? ¿Dónde está ubicada la clínica de tiroides, doctor? Para ir cerrando. Nosotros estamos ubicados dentro de Clínica Saja. Eso queda en Curridabat, aquí muy, muy cerquita de Plaza del Sol. Tenemos consulta acá tenemos también 3 quirófanos donde realizamos las cirugías y el año pasado, más o menos en enero, ya tenemos un poco más de un año, fuimos los primeros en realizar ablación por radiofrecuencia en todo Centroamérica y el Caribe. De hecho, ya ha venido en México, inclusive no se hace, ya ha venido gente de México a hacérselo acá, gente de Nicaragua y de todas partes del país, pero ya son muchísimos los pacientes que han buscado ese tratamiento que es útil para algunos casos de hipertiroidismo, para algunos casos de cáncer, hay que seleccionar bien, y también para pacientes con nódulos tiroideos benignos. Entonces acá en Clínica Saja, que como les digo queda en Curridabat, muy cerca de Plaza del Sol, les podemos dar tratamiento prácticamente a la totalidad de enfermedades tiroideas. Muy bien, doctor Jorge Vallas, gusto saludarlo, tenga un bonito lunes y no, espero que no sea la primera, pero nos quedaron muchos temas ahí muy interesantes, así que muchas gracias por compartir este rato con nuestra audiencia. Claro, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos están escuchando también gracias por permitirnos acompañarlos este ratito. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, de parte Buenas de su tardes. servidor Marlon Méndez ha sido todo el día de hoy. Quedan ahí en compañía de nuestros patrocinadores. Y a la 1 de la tarde el programa deportivo que hace poco salió. Saludo allá a Andy en cabina por su apoyo. Y hasta mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Buenas tardes.